Primero Justicia, donde en breve dará declaraciones el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Medina, sobre las últimas posturas anunciadas por la comunidad internacional y sobre todo por el comunicado publicado por el Grupo de Lima el pasado 3 de mayo. Vamos a escuchar de inmediato palabras del diputado Ángel Medina. La semana pasada dan muestra, y queremos comenzar por allí, dan muestra evidente, clara y contundente de que todo entorno que recubre al usurpador Nicolás Maduro, todo el entorno que recubre a quienes lamentablemente están en el poder en Venezuela, está siendo trastocado. Hoy se encuentra debilitado. Hoy se encuentra efectivamente un proceso complejo y general de sospecha continuada para todos los factores que están dentro del poder. Y no es una sospecha, es la evidencia clara del debilitamiento de lo que hoy forma parte de la cúpula del poder. Todo lo que sucedió la semana pasada muestra evidente de que hay contradicciones en el seno del poder que lamentablemente está en Venezuela. Que existen contradicciones, existen dudas sobre lo que debe ser la lealtad a un proceso de destrucción masivo que se ha dado en Venezuela. Y es por eso que hoy queremos ratificar desde Primero Justicia el camino de la lucha continua, de la lucha manifiesta, de la lucha permanente para construir en Venezuela una salida constitucional, pacífica, pero sobre todo que permita librar a los venezolanos de ese yugo que le ha impedido durante mucho tiempo tomar decisiones de manera libre, tomar decisiones sin cortapisas, tomar decisiones sin coacción. Por eso es que desde Primera Justicia volvemos a ratificar nuevamente que el camino tiene que ser abrir las compuertas definitivas para que los venezolanos puedan decidir libremente su destino y su nación. Hoy más que nunca, después de haber tenido una semana muy compleja. Más compleja para quienes están en el poder porque se sienten débiles, más compleja para quienes están sosteniéndose allí pese a que una mayoría contundente del pueblo venezolano los quiere. Ha sido además compleja también para el pueblo venezolano porque cada día que pasa Nicolás Maduro allí es un día más de crisis, un día más de profundización de la brecha entre ricos y pobres, un día más donde los bolsillos de los venezolanos siguen desapareciéndose en los anaqueles de los supermercados, un día más donde los servicios públicos vuelven a fallar. En ese sentido nosotros hoy queremos traer varios temas, pero especialmente referirnos al tema internacional. Es evidente que hay una respuesta contundente, pero casi inmediata de la presión internacional para seguir avanzando y para seguir construyendo un camino que permita a Venezuela salir de la crisis que padecemos todos los venezolanos. Y aquí queremos referirnos especialmente a la reunión que se dio el día miércoles pasado del Grupo de Lima. Nuevamente los cancilleres, esta vez reunidos en Perú, en Lima, tuvieron la oportunidad de reunirse para emitir una declaración que a todas luces vuelve a colocar un nuevo hito en la construcción de una salida o un camino alternativo para Venezuela. Esta reunión del Grupo de Lima tuvo como final una declaración que coloca nuevamente o sube el volumen sobre lo que está pasando en Venezuela y quisiera referirme a ello con varias cosas. No solamente el respaldo a la lucha de los venezolanos, sino que nuevamente habla de la necesidad, y queremos aquí resaltar esto, habla de la necesidad de que se siga o se detenga la violación masiva de derechos humanos que se están dando en Venezuela. Todos los videos que vimos en redes sociales, todas las imágenes que vimos en la semana pasada, da muestra de cómo sin ningún sentido, sin ningún apego a la Constitución, sin ninguna capacidad de entender al otro, fuerzas parapoliciales sigan arremetiendo contra los civiles desarmados y sigan arremetiendo con toda fuerza y violentando los derechos humanos de todos y cada uno de los venezolanos. 5 asesinados, 230 detenidos, más de 300 heridos, muchos de ellos heridas de armas de fuego, es el saldo lamentable de ello y por eso es que nosotros queremos resaltar aquí el llamado que hace el Grupo de Lima a la defensa clara de los derechos humanos. Y queremos aprovechar aquí cuando hablamos de derechos humanos para hacer nuevamente de Primera Justicia un llamado a la alta representante o a la alta comisionada de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a que siga sosteniendo ese trabajo que está haciendo en pro de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, pero que se apersone, que venga a Venezuela. Queremos de Primera Justicia volver a hacerle el llamado a Michelle Bachelet, estimada alta representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Venga a Venezuela, trate de parar la sangría y la locura que está llevando a quienes están lamentablemente en el poder a violentar todos y cada uno de los derechos humanos de los venezolanos. Venga a Venezuela para que constate in situ la terrible situación que están viviendo los venezolanos. Venga a Venezuela para ver si con su presencia aquí logramos
poco a poco ir desinstalando ese cuerpo parapolicial que significan colectivos y cuerpos paramilitares que están arremetiendo contra todos los venezolanos. Venga a Venezuela para que de una vez por todas pueda dejar constancia clara de que en Venezuela lo que hay es un sistema continuo, manifiesto, claro y organizado de violación masiva a los derechos humanos de todos los venezolanos. Aquí además queremos resaltar otra de las declaraciones y otro de los puntos que da la declaración del Grupo de Lima y tiene que ver con que se van a afincar ahora desde los distintos gobiernos que hacen la declaración del Grupo de Lima, hacer todas las investigaciones necesarias y yo creo que esto es un punto muy importante. Este es un avance importantísimo en materia de las relaciones internacionales y en materia de la presión internacional que se está colocando sobre quienes lamentablemente hoy están en el poder. Todas las investigaciones necesarias para luchar contra la corrupción, luchar contra el narcotráfico y luchar contra el lavado de dinero. Pero además, todo que signifique la protección de los estados latinoamericanos contra grupos terroristas que el mismo Grupo de Lima denuncia que están siendo avalados, apoyados por quienes hoy lamentablemente están. Nosotros queremos así, entonces, hacer de esta declaración del Grupo de Lima una victoria para los venezolanos, un paso más a la presión internacional, un paso más a que Venezuela pueda conquistar definitivamente una salida al desastre que estamos padeciendo todos los venezolanos. Este Grupo de Lima, que ha estado permanente, firme y constante, ha hecho además un llamado al grupo de contacto, para que no exista un grupo de contacto por un lado y exista el Grupo de Lima por otro. No, que se hagan los canales y los puentes necesarios que permitan que tanto Grupo de Contacto como Grupo de Lima, como todo esfuerzo internacional, pueda unirse, pueda coordinarse, pueda generar un solo espacio que permita una presión definitiva sobre quienes lamentablemente hoy están en el poder. Y a razón de eso también queremos expresar que el día de hoy inicia en Costa Rica la tercera reunión del Grupo de Contacto. Grupo de Contacto que, como saben, está construido por 8 naciones de la Unión Europea, más Costa Rica, por supuesto que va a ser el que va a recibir a todas estas personas, Uruguay, Ecuador y Bolivia, más la alta representante Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea. Creemos que esta reunión que inicia hoy con cuerpos técnicos, pero que sigue mañana con la presencia efectiva de todos estos cancilleres, tiene que ser un punto para seguir avanzando, una reunión para seguir avanzando en una presión determinante sobre quienes lamentablemente hoy están en el poder. Así como lo hace el Grupo de Lima, que está solicitando que definitivamente Venezuela vuelva a la democracia, creemos que así tiene que hacerlo el Grupo de Contacto y desde Primera Justicia volvemos a hacerle un llamado a este grupo, a este esfuerzo que están haciendo desde la Unión Europea, a que entiendan que el camino no es un diálogo que no ha servido, un diálogo que no va a servir tampoco, que el camino tiene que ser definitivamente allanar el camino para que Venezuela retorne a la democracia y retorne el hilo constitucional y retorne los derechos humanos y retorne el orden y, por supuesto, pueda retornar a alguna esperanza para reconstruir a esta nación. Ese es el camino que nosotros estamos planteando desde el Grupo de Contacto. Y finalmente, nosotros queremos hacer un llamado a todas aquellas naciones. Como lo ha hecho el Grupo de Lima, queremos seguir haciendo un llamado, tanto a Rusia como a Turquía, que han tenido posiciones claramente de apoyo a quienes lamentablemente hoy están en el poder, que todos esos esfuerzos son en vano, que todos esos esfuerzos no van a resultar ni en un negocio petrolero, ni en un negocio económico, ni en un negocio de ningún tipo, porque quienes hoy están lamentablemente en el poder no lo pueden garantizar, no lo pueden asegurar, no pueden sostener ninguna de sus palabras y por eso es que nosotros volvemos a hacer un llamado para que se unan a la presión internacional y que Venezuela transite caminos alternativos al que está viviendo. Señores de Rusia, señores de Turquía, señores de China, a ustedes les puede ir muchísimo mejor con un gobierno democrático. A ustedes les puede ir muchísimo mejor con una Venezuela próspera y de progreso. A ustedes les puede ir muchísimo mejor en la medida que entiendan que hay un mundo democrático que también está pujando para que Venezuela cambie definitivamente su curso, pujando para que definitivamente Venezuela vuelva a la normalidad institucional y a una democracia plena que es la que nos merecemos todos los venezolanos. Diputado, desde la Asamblea Nacional y desde el Parlamento Latinoamericano, ustedes han tenido contacto con los funcionarios diplomáticos de aquellas embajadas donde presuntamente estarían estos funcionarios militares que apoyaron el pasado 30 de abril al presidente encargado Juan Guaidó. Mira, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente
Muchos de estos funcionarios se han resguardado en sedes diplomáticas, muchas de ellas con la posibilidad de asilo extraterritorial, como son las embajadas o sedes diplomáticas latinoamericanas, otros tantos en sedes diplomáticas europeas, de las cuales no goza la calidad de asilo extraterritorial, pero que en todos los casos son mecanismos de protección internacional reconocidos por el mundo y que son mecanismos que permiten a todos aquellos que se sientan perseguidos, que se sientan efectivamente vulnerados en sus derechos, que sientan que no van a ningún juicio justo, porque lo que pasa en Venezuela es que tú al final no vas a ningún juicio justo, ni vas a ninguna corte justa, y ya estamos viendo a nuestro propio hermano Juan Requesén cómo ha sido su audiencia diferida, porque realmente lo que menos existe es justicia, y por tanto, al no ver justicia, tienen todos los mecanismos internacionales que están para proteger su integridad, y su integridad evidentemente está enmarcada en los convenios internacionales que marcan la posibilidad de que puedas alojarte en una embajada, puedas solicitar asilo en una embajada o estar en calidad de huésped en una embajada. ¿Puede precisar cuáles fueron esas embajadas, diputado? Y si usted considera si esas acciones fueron precipitadas, las acciones del 30 de abril, y precisar cuáles fueron esas embajadas. Mira, las embajadas se irán diciendo en su momento, creo que ahí es la reserva de cada una de estas personas de decir dónde están, cómo están y quiénes están, no nos corresponde a nosotros hacerlo, ya ha habido dirigentes políticos como Leopoldo López que han dicho dónde está, cómo está y por qué está, hay otros que esperaremos que ellos tomen su decisión personal de poder decirlo. Yo creo que no se trata de un apresuramiento, ni se trata de que nos quedamos o nos adelantamos. Yo creo que esto da una muestra clara, y lo que sucedió la semana pasada, lo repito, da una muestra clara del desboronamiento de la estructura del poder, de que se está destruyendo la base que permite que Maduro se mantenga allí por encima de la voluntad del pueblo venezolano. Que ahí hay unas serias contradicciones que se están manifestando y que se dieron y se dan en cuenta cuando uno hace la resulta o hace la traducción de cada una de las actividades que se dieron durante la semana pasada, especialmente de Maduro. Eso lo que denota no es fuerza, lo que denota es debilidad, lo que denota es miedo, lo que denota efectivamente es que no confía en quienes están a su alrededor o los que están a su alrededor no confían en él, pero en todos los casos, lo hemos dicho muy claramente. Esto que estamos viviendo hoy en Venezuela es un proceso histórico. Es un proceso histórico por la búsqueda de los venezolanos de volver a ser ciudadanos. Venezolanos que incluyen a civiles, incluyen a militares. Y como es un proceso histórico y es un proceso que va de la sociedad en función de su cambio, es un proceso irreversible. Es un proceso que puede tener un espacio donde se detenga un día, 2 días, pero que va a ser irreversible y que efectivamente va a lograr el cambio definitivo de Venezuela y que va a tener un enorme impacto para América Latina. Lo hemos dicho siempre y lo sostenemos hoy más que nunca. Diputado, su posición ante las reuniones que se han estado sosteniendo entre Rusia y Estados Unidos. Hubo una conversación entre Vladimir Putin y Trump. También se esperó, ya ha habido reuniones entre Lavrov y Pompeo. Hoy también desde Rusia hubo una rueda de prensa del canciller Jorge Arreaza, señalando, entre otras cosas, que Venezuela está lista para enfrentar una posible intervención militar de Estados Unidos. ¿Cuál es su posición ante eso? Miren, nosotros lo primero que rechazamos, y lo rechazamos de manera contundente y muy clara, rechazamos que se pretenda ver ahora el conflicto y la crisis que padece Venezuela, que fue provocada por quienes hoy lamentablemente están en el poder, que se vea como un conflicto de la Guerra Fría que hoy no existe en el mundo, que se vea como un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, porque no lo es, porque no es así, no es tal conflicto. Lo que está viviendo hoy Venezuela es parte de una crisis terrible que instalaron, que crearon, que condenaron a los venezolanos desde el poder que hoy está lamentablemente allí. Maduro es el creador de esta crisis, no es los Estados Unidos ni es Rusia. Es el creador de la hiperinflación, es el creador de la falta de servicios públicos, es el creador del hambre que está pasando todo el pueblo venezolano. Él es el creador de esto y no es ni Rusia ni Estados Unidos. Que se nos pretenda ahora tratar de vender el conflicto de Venezuela como un conflicto de la superpotencia es un error que además de manera consciente nos están tratando de someter para desviarnos, para alterarnos, para no entender lo que efectivamente está viviendo Venezuela. Lo que nos están llevando quienes están en el poder. Así que nosotros rechazamos claramente que se pretenda hacer de esto una nueva etapa de una guerra fría que terminó en el 89 y que no ha vuelto. Hoy lo que hay es un mundo democrático dentro del cual están los Estados Unidos que plantea que Venezuela tiene que transitar nuevamente por la democracia y una lucha que estamos dando los venezolanos aquí en nuestras calles por devolver la institucionalidad de este país. ¿Cómo se preparan para la sesión de mañana? Ya hay rumores que la Asamblea Nacional Constituyente pudiera tomar el Parlamento por completo.
Miren, esperar el día de mañana a ver cómo se plantea. Nosotros en todo caso como diputados tenemos la labor de sesionar por el país, tenemos la labor de mantener vigente el único poder legítimo que existe en Venezuela, tenemos la labor de seguir discutiendo y debatiendo los problemas de la nación y tenemos la labor de seguir siendo el único espacio. Fíjense bien, la Asamblea termina siendo hoy el único espacio donde realmente nos podemos ver las caras. Nosotros lo hemos dicho en lo particular, y aquí quiero colocar una posición muy personal, la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional que fue electa por más de 14 millones de venezolanos, es hoy el único espacio institucional donde nos podemos ver las caras, quienes hoy lamentablemente están en el poder y una mayoría contundente del pueblo venezolano que quiere cambio, porque ahí todavía están 40 y tantos curules vacíos que apenas ellos decidan se llenan y pueden a través del mecanismo de parlamentario, el mecanismo de entendimiento político, podemos apresurar un camino y una construcción distinta a la que está viviendo hoy Venezuela. ¿Cuál es la situación en este momento del Palacio? ¿Cómo va a ser mañana esa guardia del Palacio que entendemos que cambió porque muchos de esos oficiales estaban junto a Leopoldo López y a Juan Guaidó? Y también, ¿cuál es la situación actual de Edgar Zambrano? ¿Qué está pasando con él? Mira, lo primero es que Edgar Zambrano sigue siendo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, sigue ejecutando sus acciones políticas, sigue estando presente en la dinámica política de la Asamblea Nacional. Muy por el contrario, él está allí, está en muchos momentos está en la sede de su partido y está allí, sigue representando dignamente al Estado Lara, sigue representando dignamente al pueblo de Venezuela y sigue ejerciendo sus competencias como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ahora, con respecto a la situación del Palacio o de la Asamblea Nacional, ustedes saben, ustedes que son periodistas, nosotros que somos diputados, pueblo de Venezuela, que ha visto los últimos años la Asamblea Nacional, saben que en esa Asamblea Nacional a veces amanece de golpe. A veces amanece de golpe. Hoy pudiera estar muy tranquilo, mañana no sabemos. Como mañana pudiera seguir estando tranquilo, pudieran permitirnos entrar y hacer las sesiones como pueda pasar que no. Ustedes saben muy bien que eso es así, ustedes saben que esto es una lucha constante, que esto es una lucha que tú no puedes prever, pero que siempre tienes que estar preparado para enfrentar cualquier situación. Gracias a todos. Bien, ustedes escuchaban palabras del diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Medina. Vamos a seguir escuchando sus declaraciones. No, pero entiendo que el equipo de Juan Guaidó ha tenido contacto permanente con ellos y están buscando, como lo dijo el propio Juan en la última declaración de la semana pasada, están buscando darle respuestas muy claras y contundentes a ellos, porque al final ellos tomaron una decisión que es de muchísima apuesta personal y creo que nosotros tenemos que seguir haciendo un resguardo de todos aquellos que deciden plegarse al lado de la Constitución. Palabras entonces del diputado a la Asamblea Nacional Ángel Medina, quien hablaba en esta última pregunta realizada por una de las periodistas sobre la integridad y sobre la situación familiar y de aquellos funcionarios militares que decidieron apoyar el pasado 30 de abril la iniciativa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Recapitulemos un poco parte de las declaraciones que diera el diputado Ángel Medina, también presidente al Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Ángel Medina, quien considera que las acciones del pasado 30 de abril, lejos de ser precipitadas, dieron cuenta del desmoronamiento de la estructura de poder. También califica como irreversible lo que está sucediendo en Venezuela. También habló sobre esta declaración del Grupo de Lima del pasado 30 de mayo, que fijaron posición a través de un comunicado luego de esta reunión que sostuvieron todos los cancilleres de los países miembros de este Grupo de Lima a través de un comunicado. Pues asegura que vuelve a colocar un nuevo hito en la solución de la crisis venezolana y sube el volumen sobre lo que está sucediendo en el país. Habló también sobre la necesidad de que se detenga la violación sistemática de los derechos humanos por parte de lo que calificó como fuerzas parapoliciales, haciendo referencia precisamente a los colectivos de civiles armados que actúan en Venezuela, y también sobre los organismos de seguridad del Estado. Pidieron también a Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, que venga a Venezuela a constatar in situ la situación de crisis venezolana. Aseguró que en Venezuela hay un sistema continuo y masivo de violación de los derechos humanos y recordó que el día de hoy en Costa Rica hay una reunión, un nuevo encuentro del Grupo de Contacto de la ONU con diferentes cancilleres. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento, cuando son precisamente las 10:36 de la mañana. Reportó para ustedes Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas.
Esta transmisión es presentada por... Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.